Hoy recibimos en Sin Filtro Sin Pena a un maestro que ha dedicado su vida al movimiento. Con más de 40 años de vida artística, ha contribuido desde diversos espacios a definir el pulso del arte en nuestro país. Él es Miguel Isa. Y hoy nos acompaña acá en Sin Filtro y Sin Pena uno de los maestros de las instituciones del arte que aún nos acompaña acá en Venezuela, fundador de Dramos, con más de 40 años en carrera artística como director de teatro y coreógrafo, también con una ardua participación dentro de la vida del teatro, Teresa Carreño, el maestro Miguel Isa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Contento de estar acá. Qué placer tenerlo acá y poder conversar con usted acerca de lo que es el panorama del arte actual en Venezuela y también un poco de su carrera. Maestro, lo primero que quiero comenzar o que quisiera que compartiera con nosotros, ¿qué es lo que el arte en estos 40 años de carrera artística le ha otorgado a usted? Wow. Bueno, muchísimas cosas porque cuando yo comencé realmente cuando estaba en el liceo de aplicación, en la Orfeón de ella, y fue cuando sentí y comprendí lo que era trabajar en un colectivo, que eran los ensayos, en este caso era el Orfeón, y después de trabajar mucho tiempo, presentarnos y sentir unos aplausos. Para mí fue así como que, ¿qué es esto? O sea, qué satisfacción tan grande. Yo lo recuerdo clarito donde cantamos en el Pedagógico de Caracas, las piezas que cantamos, y ahí hubo un pacto inconsciente, ¿no? Esto me gusta mucho. Fue ahí donde dijo, a esto es a lo que yo quiero dedicarme. No sé si en ese momento, porque todavía en ese momento, estamos hablando de los años 70, esto era como, bueno, parte del Orfeón, pero empecé a estudiar música. Entonces ya ahí como que quería seguir, pero me preinscribí en biología, porque mi hermana estudiaba biología y mi otra hermana es profesora de química, entonces como que era la línea, ¿no? La línea familiar. Gracias a Dios no quedé en ese momento en la universidad y me enteré que existía una escuela de artes. Y es cuando me preinscribo en la escuela de arte y quedé. Entonces ahí sí hubo un giro importante porque realmente cuando me dijeron, no, pero es que existe una escuela de arte, una escuela de arte y en la universidad. O sea, como que había cierto formalismo que yo no sabía que existía. Entonces me inscribí ahí, me preinscribí, por supuesto, las grandes preguntas, y tú vas a estudiar eso, y tú vas, bueno, con decirte que cuando yo pedía la cola, yo vivía en el Paraíso y pedía cola para otros aventón, porque cola en otros países es otra cosa. Veía la cola para la universidad, cuando me preguntaban qué estudiaba, que yo decía arte, la persona era así. ¿Y eso se estudia? Eso se estudia en la universidad. Pero todavía va a ser, todavía pasa. Te podrás imaginar. Tanto que yo, por supuesto, defendiendo ahí mi carrera, pero había días que no tenía ganas de defender nada, entonces decían que estudiaba ingeniería y no había más preguntas, no había cuestionamiento y fluía el tráfico. Tú ibas tranquilo sin más preguntas. Y entonces, bueno, a partir de ahí uno comienza como a entrarse en un universo, y me estuve mucho en el universo coral, hasta que ya en los años 80, particularmente en el año 87, me invitan a participar como una especie de cantante-actor, porque yo estudiaba canto, en una coreografía de un coreógrafo venezolano llamado Luis Viana, un gran amigo, y eso sí me cambió la vida. No es claro, que me ha dejado, bueno, no es fácil, uno cree que, sí, ya encontré el camino, no. Todo este camino era con duda. Yo era profesor de música en las escuelas municipales y yo creía que esta experiencia de estar en el Festival de Jóvenes Coreógrafos del año 87 era de muy despedida y seguía yo con mi cuatrico a Caño Amarillo y la Cota 905, que era donde yo trabajaba. O sea, no es que ya me lo gané, no. O sea, yo siempre fui con mucha cautela, con mucho temor, con mucha inseguridad, porque no me lo terminaba de creer de que ese podía ser un camino. Pero me caracterizó y me ha caracterizado siempre la disciplina, la constancia. Y esa constancia incluso ante límites mentales y físicos, porque, digamos, me desempeñé fue en el mundo de la danza teatro, con bailarines con grandes condiciones para ser bailarines y yo no. Yo no tenía las condiciones físicas, es decir, las extensiones, la punta, no era, o sea, el anti-bailarín casi. Sin embargo, fui muy bien dirigido y entonces cuando debuté en esta pieza llamada Silente en el año 87, mucha gente creía que yo era bailarín. ¿Y quién es él? Y yo no era bailarín, yo era una cosa irrada que, bueno, yo estaba ahí echándole
Pero un híbrido en proceso. En proceso y sin creérmelo, no te creas, o sea, costó creérmelo porque, bueno, porque yo veía como que, bueno, esto es un debut y despedida, pero después vino un debut y despedida 2, después 3, porque me seguían invitando a participar sobre todo en esa plataforma que fue el Festival de Jóvenes Coreógrafos, que para muchos fue muy, muy, muy importante. Fueron 30 años de historia de ese festival y para nosotros fue nuestro trampolín como intérprete y luego como coreógrafo. Yo creo que el tiempo me ha enseñado que tengo que creer en mi intuición, que creer en mí. Mucha gente cree en mí y a veces eso te abruma, ¿no? Cuando tú tienes a 30 personas que están trabajando contigo, te dices, Dios mío, todo este mundo, toda esta gente se va a dar ese precipicio conmigo o vamos a flote, ¿no? Y siempre está como un espacio de incertidumbre. Me ha dejado también no olvidar lo que ha sido mi proceso para llegar a donde he llegado. Siempre mirar hacia atrás es muy importante, porque es lo que te hace como aterrizar. No soy una persona, digamos, creída, o sea, creo que a veces me dicen, no, Miguel, que a ti te conoce todo el mundo. Yo no me creo que me conozca todo el mundo, o sea, me conoce una gente, pero hay gente que cree que yo, ajá, no, o sea, hay sectores donde sí, hay sectores donde no, pues, pero es eso, como mantenerme firme, no perder mi disciplina, no perder la humildad de hacer y trabajar, seguir trabajando, trabajar, que creo que es lo que lo hace a uno sostenerse. ¿Crees que en algún momento de tu carrera el ego logró perturbarte? Sí, pero no para lo alto, sino para lo bajo. Te hundía. O sea, es que no me lo creía. Me ha costado mucho creérmelo. O sea, yo tuve 3, 4 coreografías pequeñas y yo no me creía coreógrafo. Estuve en una compañía de danza como acción colectiva por 6 años, pero no me sentía bailarín. O sea, tal vez había una estima baja. No es que yo, no. Después con los estudios y con la formación y todo, entendí el ego de otra manera. Que el ego es realmente más que el ego del egocéntrico, el ego es como un factor perturbador de tu vida. O sea, el ego es el que te genera la rabia, te genera la inseguridad y es como un fantasmita que está ahí fastidiándote la paciencia para sacarte de tu paz. Eso lo he aprendido con el tiempo. Pero digamos, el ego del artista como tal, yo lo he tenido como que, bueno, lo he ido comprendiendo, sobre todo cuando trabajo con otros artistas que sí tienen como una actitud mucho más sobrada y yo no soy así, mi naturaleza no es así. Puedo ser muy firme, puedo ser muy serio, puedo ser muy duro. Por supuesto, en el camino te van catalogando también, ¿no? Ay, se te cree. Bueno, Te etiquetan. me etiqueta porque hay que etiquetarte de alguna manera. Si no etiquetan a la gente, no estamos conformes. Es un grave error que tenemos. Y me ha costado, sobre todo en mi tipo de trabajo, porque como yo tengo una línea tan personal en lo que yo trabajo, un lenguaje tan personal, entonces para los de teatro a veces hago mucha danza, mucho movimiento. Para hacer mucho tema de teatro. Entonces lo tuyo es danza. Una vez yo estaba en Costa Rica y un coreógrafo me dice, vio mi primera coreografía, me dice, ¿eso es tuyo? Yo digo, sí, eso es mío. Ah, lo tuyo es danza teatro, ¿no? Digo, sí. Después vi otra pieza en otro día, yo me llevé 2 piezas. Dice, no, lo tuyo no es danza teatro. Lo tuyo es danza teatralizada. O sea, y así uno entra y sale. Yo no me preocupo mucho por eso, porque además tuve la fortuna de crecer como intérprete con creadores. Entonces, uno está con creadores como Luis Viana, Alison Ponce, Elisa Abreu, Julie Barnes, Juan Carlos Linares. O sea, uno es una herramienta para ese creador. Uno es una palabra, uno es una letra. O sea, uno se ofrece como instrumento para que el otro haga contigo lo que él está necesitando, pero no hay cuestionamiento. O sea, nunca en mi generación hubo cuestionamiento hacia el creador. O sea, no a Dios, no, el creador es con nombre y apellido. Es decir, un creador necesita, por favor, muévanse todo hacia la derecha y lo demás para la izquierda. Y uno lo hacía. No había, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué es eso? Pues no, es que ni siquiera venía a la mente la pregunta. Uno se entregaba. Fíjate que eso es algo súper, súper interesante lo que acabas de comentar. Cuando hablaste de varias palabras que me parecen que son importantes tocar: generación, disciplina, compromiso y ese no cuestionamiento hacia el creador o hacia el director, que se está perdiendo en estas generaciones más cercanas,
Yo soy mucho más joven que tú, Miguel, yo como ¿Me estás diciendo viejo? como unos No, vale. 30 años menor que tú. Y ya vale, ya no es la tarde para el Guaire. No. Pero sí he visto que eso se ha ido perdiendo. ¿Es una perspectiva muy personal o consideras que en estas generaciones un poco más cercanas sí ha venido como en decadencia el respeto al director, el respeto al creador, el no cuestionar la apuesta y peor aún el buen ensayo cuando me provoca? No, una ceja levantada, sino. Mira, sí, claro que, digamos, eran épocas muy distintas donde el maestro era respetado, pero 100% respetado, así no te gustara, porque además había maltrato. O sea, yo llegué a tomar clases, por ejemplo, el taller de danza de Caracas con el negro Ledesma, que fue toda una eminencia, y el negro te podía insultar, pero no solamente te insultaba a ti, te insultaba a ti el que estaba al lado. Sí, porque el que estaba al lado cobraba. Exacto. Por mirar, Que está todo torcido, está peor que ella que está gorda, y todo el mundo así. O sea, pero te intimidaba a tal punto que tú, bueno, pero palabra de Dios. O sea, sabe, qué bueno que te va. Además, con el tiempo uno dice, bueno, qué bueno que se fijó en mí, porque es que en otros ni se fijaba. ¿Sabe? Entonces ya era, aunque se estaba fijando en ti, porque te estaba, digamos, corrigiendo, tal vez no era la manera, no sé cuál es la manera, pero fueron escuelas muy severas, pero que dejaron huella. Total. Y tú veías a los bailarines que llegaban media hora antes para calentar, para hacer abdominales, no sé qué, luego se hacían la clase, si estaban en alguna pieza ensayaban y se quedaban luego para terminar de estirar. O sea, era otra ética, otra mística que permitía, bueno, eso, el respeto al creador, el respeto al maestro. Tenías un techo, o sea, una admiración por muchas personas. Y bueno, tan sencillo como que si no te gustaba, te ibas. Porque además esto era sin recibir nada a cambio, no había, así fue también con coro, yo tuve 13 años de vida coral, yo nunca recibí un centavo por cantar en un coro, era el respeto al líder, ¿sabe? Al director, que era así, o sea, no había otra forma, porque eran como valores que ya venían con nuestras generaciones y por lo tanto era normal eso, respetar al otro, y habían directores, aquí los cuentos, por ejemplo, el maestro Antonio Esteves cuando montaba la cantata criolla, los cuentos hoy en aquí ahorita estaría preso. Bueno, fíjate, yo lo viví, a mí me tocó vivirlo, pero cuando el director te regañaba, es lo que precisamente tú acabas de comentar, era porque se fijaba en ti. Porque muchas veces al que no regañaban, era porque no se fijaban en él. A mí me pasó eso con el maestro Javier Moreno. Y yo recuerdo, mi maestro, amado y adorado, una de las personas en las que tenía esa disciplina constante de llegar, hacer, y mucho tiempo después, ya había egresado yo de la escuela, me enteré una anécdota de él y de la maestra Manuelita Selva, contada por la maestra Manuelita, en la que yo llegaba supuestamente muy arrogante a clase, ¿no? En ese momento. Pero ellos habían visto en mí algo que no había visto en los demás, y por eso era que tanto a veces llevaba palo, ¿no? Dentro de clases, llevaba palo dentro de las clases, llevaba palo dentro de las clases. Y luego con el tiempo se dieron cuenta de que, bueno, era lo que era. Y capaz yo en ese momento por la madurez, claro, la juventud, no lo había entendido. Pero entendí más allá del regaño, que los regaños eran fuertes, es que el maestro cuando te regañaba no era porque te quería regañar, era porque veía algo en ti que a lo mejor uno mismo no veía. ¿Qué es la diferencia de lo que pasa ahorita? Porque ahorita todo se personaliza. Entonces uno no puede decir a una persona, por ejemplo, yo con mis clases en el UDET allá en San Martín, eran los lunes a las 7 de la mañana de expresión corporal. Y yo les decía a los estudiantes, a las 7:10 ni asomen la cabeza por la puertica porque no van a pasar. Entonces, a veces Margarita Morales, no sé si la conoces. Claro. Ella fue alumna mía en el UD y en el UDanza. Me dice, ay, yo me acuerdo Miguel, él contando en la clase y todo el mundo así en la ventanita y yo 5, 6, 7, no lo dejaba pasar, pero no era por nada personal, es que era la cuestión de la disciplina. Con el tiempo, no sabes cuánto me han agradecido esa disciplina. Y yo tenía una profesora, la profesora Modesta, que daba clases, era su directora académica o administrativa del UD, me decía, Miguel, ráspalo. La disciplina no le hace mal a nadie. Si hay que rasparlo, ráspalo. ¿Sabe? Y era verdad, porque no se hace ningún favor pasando a un estudiante, si no tiene las condiciones para pasar. Pero eso, un momento que se enredó todo, y entonces ahora tú no le puedes decir a un estudiante, bueno, yo se lo digo igualito, yo no lo dejo pasar. No me importa, que vayan a donde quieran. No estoy agrediendo a nadie, esto no es agresión, señor, esto es disciplina. Si la clase es a las 7, es a las 7. Y si me llegaban estudiantes que vivían en Barlovento,
a las 6:30 de la mañana, uno que vivía en el silencio no podía llegar tarde. Es así. Y yo los ponía de ejemplo. Miren a este joven, porque tuve alumnos que llegaban, se iban a las 10 de la noche de Caracas y salían a las 3 de la mañana de Barlovento para estar a las 7 de la mañana otra vez. Porque tenían el trabajo, porque hacían esto, bailaban aquí, bailaban allá. Si ellos podían, porque los demás no pueden. Entonces ahí sí es verdad que el que trabaja conmigo sabe que la disciplina, o sea, yo puedo entender situación país, puedo entender situación metro, agua, gasolina, todo lo entiendo porque yo vivo en el mismo país. Pero hay que respetar los espacios. Y uno que forma, uno puede formar o deformar. Es que una vez me pasó con unas estudiantes en el UDanza, me acuerdo. El primer semestre, el primer año fui bastante severo con ellas y esto se quejaron y casi que era un sindicato, ¿no? ¿Cómo es posible que no sé qué? Yo me ablandé el segundo año. Le di el peor error que pude haber cometido porque jugaron conmigo. O sea, con la cuestión del tiempo de la llegada, no, que yo soy mamá, no, que yo no sé qué. Entonces entendí, no, ya sé que para la primera, porque aquí no funcionó. Porque la gente, lamentablemente, enredamos las cosas y la colocamos a nuestra conveniencia. Y entonces se empieza a perder la disciplina, la ética, que fueron los valores con los cuales uno se formó. Y el maestro, mira, cuando yo trabajé, la primera vez que yo dirigí actores, me acuerdo que uno me preguntó, mira, ¿qué sentido tiene ese brazo que tú dices? Yo digo, no sé qué sentido tiene. No lo sé porque yo necesito que lo mueva. Y empezamos y después me hizo una carta, que no era un utensilio, que para que lo manipulara, que nunca había trabajado que había trabajado con muchos directores y no con dictadores, que no sé qué. Yo, bueno, miren, hágase la carta para que se la lean sus compañeros. Vamos, quiero saber qué cada uno piensa, qué piensa con respecto a esto. Y ahí, bueno, vivimos un proceso de 6, quedaron 4. Pero yo, claro, como te digo, yo también entré en duda. Yo sabes que no soy profesor, soy muy duro. Exactamente, no siempre está ahí como que, bueno, cuestionándose. Uno pone la cara ajada, pero a veces uno por dentro también uno tiene que estar, bueno, midiendo, pues reflexionando. Tú que has logrado dirigir tantos cuerpos, Miguel, y que hablabas de esa inseguridad que tú como director, como creador, incluso como intérprete, has sentido, ¿logras mirarla en los ojos de algún estudiante cuando llega a tus manos a una coreografía, a un aula de clases? ¿Y cómo la manejas? ¿Cómo le haces ver que puede? Bueno, como a mí me costó tanto entender mi cuerpo, como te digo, no tenía las condiciones ni la facilidad, por ejemplo, de hacer una combinación de danza de derecha y luego izquierda. O sea, me costó mucho. Yo me ponía incluso a notar los movimientos de la coreografía, como amigo, ven acá, ¿cómo es que este es un puño para acá y la cabeza para acá? Ajá, ¿cuántas? 8 cuentas, yo lo anotaba. Y me iba a otro salón a trabajar yo solo. Pero si yo pude, yo parto del principio que si yo pude, todo el mundo puede. Porque no tuve la facilidad, como otros que son cuerpos muy talentosos y en 2 te sacan el material. Yo no, a mí me costaba. Entonces, yo parto del principio de que sí se puede, por supuesto. Tú ya llega un momento en que tú ves a gente que brilla sola, ves que entra por la puerta, le ves el talento, ves al talentoso prepotente, ves al que le cuesta. O sea, uno pasa ya al escáner porque no tiene mucha experiencia, ¿no? Y siempre les digo, o les decía cuando daba clase así, tanto en danza, en teatro, digo, mira, tú eres muy talentoso, porque tú con ese talento te puedes quedar tranquilito y no apostar ni arriesgar, mientras que que le cuesta, te va a hacer así, porque como le cuesta, trabaja más y trabaja más y pasaba. Sí, el talentoso se quedaba como una promesa y el que le costaba le daba, como decimos nosotros, medio palo y seguía adelante. Entonces, ahí caeríamos en un tema que es el talento. El talento no es todo. Qué bueno que lo tienes, pero el talento, por ejemplo, hay jóvenes que son buenos cantando, bailando, son hermosísimos y hermosísimas. Pueden ser modelos, o sea, y eso es un peligro. Porque no les cuesta nada. Y al no costarle, no se disciplinan porque saben que todo les sale. Ahí es donde el ego juega en contra a lo que te jugaba a ti. Exactamente. Y el papel antagónico de cómo te sucedió a ti. Exactamente. Entonces, claro, uno dio tanta clase y conoció tantos cuerpos, tantas personas tan diversas, tan talentosas, porque este es el país de los talentos por donde lo destape. Y he visto los disciplinados, los talentosos disciplinados, los talentosos indisciplinados, los no talentosos muy disciplinados. Y también tú puedes trabajar con mucha gente, pero el hecho de que tú bailes, cantas, todo no quiere decir que seas artista. No todo el mundo es artista. Y eso también tú lo ves. Lo ves en su actitud, lo ves en su aporte, lo ves en su entrega.
Tú puedes estar en todas las obras de teatro del mundo, pero eso no quiere decir que seas artista. Yo trabajé una vez con una coral que eran 120 coralistas y para mí 20 eran artistas, los demás eran coralistas. O sea, hay un tema de la mística que no la desarrolla el salón de clase. O sí la nutre el salón de clase, pero viene más desde la humanidad y de la concepción de la creación. Sí, y de los valores que te siembran en tu propia casa también. O sea, evidentemente es eso. Claro, los espacios de formación son detonadores. Porque hay gente que a lo mejor no se cree nada, tienen el ego por el piso, y uno va detonando, ya, pero sí puede, pero mira cómo te fue y renace. También depende de los profesores, porque hay profesores que son castradores, ¿no? Entonces te sentencian y tú no puedes ni abrir la boca porque entras en pánico porque un profesor te marcó de tal manera que no puedes. Pasa mucho en el ballet. El ballet es, lo que es el ballet y el canto lírico son dos fábulas. Dependiendo de las bases que tengas, trasciendes o no. Porque son muy duras, sobre todo el ballet que comienza de los 8 años. O sea, todo lo que, dependiendo de los maestros por los que pasen esos niños, pueden ser muy buenos o no. Porque pueden estar frustrados para toda la vida. Porque a veces hay maestros que no bailaron, entonces fueron maestros, o sea, que pasan como su frustración al estudiante. Eso es toda una historia. Estoy generalizando, no quiero susceptibilidades, pero yo lo he visto. O sea, hay gente que no se consagró como artista y quedó muy frustrado y le pasa la frustración al estudiante. Y que el pobre muchacho... Sí, de total. Y hay unos que sí trascienden, pasan esa racha y entran en otra y ahí van. Pues, o sea, depende mucho, pero todo es disciplina. Todo es disciplina. O sea, no hay lamparita maravillosa y yo voy a frotar esta lamparita. Ay, Dios mío, quiero que me salga bien esto hoy, que está bonito. No. Porque si tú frotas esto, cantaste bonito ese día, pero ¿qué hiciste para cantar bonito? Ay, no sé, es que me pasó algo. Ah, no, ¿algo qué? ¿Cómo se construye ese algo materialmente para tú saber, bueno, apoyé, abrí, proyecté, qué sé yo, dependiendo de la técnica, el trabajo que vayas haciendo. Te ha tocado dirigir, Miguel, múltiples, y bueno, en 40 años de carrera artística, es mucho el camino como tú lo has mencionado, tanto en danza como en teatro. Lograste desde hace 40 años en esa carrera artística, lograr dirigir en una época donde había como unas mayores posibilidades a nivel de la región y en una época donde también la situación se ha venido como a menos y ha tocado reinventarse hasta creativamente para poder sacar proyectos a flote. ¿Cómo has visto ese proceso? ¿Cómo has vivido, mejor dicho, ese proceso de dirigir en épocas donde existían festivales de teatro internacionales acá en Venezuela a una época en donde la cultura ha sido como socavada poco a poco? Sí, es muy raro porque antes no existía un Ministerio de Cultura, por ejemplo, y se creó un Ministerio de Cultura. Antes existía lo que era el Consejo Nacional de Cultura, que era el CONAC. Sin embargo, cuando existía el CONAC, había lo que llamaban los subsidios. Y que algo pasó, le llegaba. Sí, y uno se me llevaba su proyecto y nos entregaba un subsidio para ejecutar durante un año y eso nos ayudaba a sacar adelante. Estaban las compañías, sobre todo en el mundo de la danza, había muchas compañías de danza donde los estudiantes tenían un horizonte, ¿no? Yo trabajaba, o incluso uno dando clases en el danza, uno iba viviendo los estudiantes y uno invitaba para proyectos a determinados estudiantes, otros eran invitados con otros, porque los mismos coreógrafos eran la oferta de trabajo de esos estudiantes. Eso desapareció porque empezaron a catalogarnos de grupos privados, empezaban a utilizar el término privado. O sea, el privado sonaba como empresa privada. Y entonces empezaron como a satanizar a los grupos que no se podía, o sea, como que nos eliminaron todos los apoyos que habían para las agrupaciones. Entonces uno se quedó así como en el aire. Se crearon instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, ya la Compañía Nacional de Teatro funcionaba, pero la Compañía Nacional de Danza. Entonces, claro, la cosa empezó como a centrarse en compañías. Yo trabajo con la Compañía Nacional de Danza y con la de Teatro, y trabajo con todas ellos porque me han invitado. Pero hubo como una atención a estas instituciones más formales, ministeriales, y en los grupos independientes desaparecimos todos. Quedan intentos. O sea, Dramo existe porque existe el nombre y por lo que fue Dramo en su momento. También en esa época teníamos más apoyo también de la empresa privada, entonces podíamos negociar entre conseguir algo con distintas empresas, más lo que nos daba el CONAC en ese momento. Entonces de ahí vamos, oye, teníamos como un colchón, no teníamos sueldo, pero podíamos darle un aporte, podíamos producir, llegamos a producir cosas muy bonitas, muy chéveres,
Y viajar, además, viajamos por toda Venezuela, viajamos fuera de Venezuela. Eso lamentablemente mermó. Yo me acuerdo que yo llegué a estar en cuando ya empecé a tener cargos gerenciales, teníamos una reunión, yo creo que ya era ministerio, estaba recién creado el IAM, y entonces estaban hablando de que iban a hacer festival de zoológico, de todo el festival de monólogo, el festival, no sé qué, todos los festivales, y traían, porque además este es el único país que paga todo, paga pasaje, hospedaje, alimentación y honorario, ¿no? Porque en los festivales o te pagan una cosa o te pagan la otra, pero ojalá, hay pocos que también te pagan todo, ¿no? Y yo pregunté, oye, está muy chévere el mundo en Venezuela, y Venezuela en el mundo. Se quedaron así como que yo dije, no, macaca. O sea, todo el mundo empezó a mirar así, porque qué chévere, que bueno, se crean todos estos festivales, pero nosotros para ir a Cumaná, tiene que mandar una carta. Bueno, yo no sé, o sea, si yo quiero ir a algún lugar, yo no sé a quién pedirle un pasaje, ni siquiera para que se meto para eso, o sea, eso se perdió, ¿sabes? Y eso que he estado en el proyecto, yo trabajo siempre en la administración pública, porque me tocó, o sea, escuelas municipales, institutos universitarios, UNEAD, Teresa Carreño, Museo Jacobo Borges, o sea, he estado en 20.000 comisiones, pero hubo algo ahí que se perdió. Entonces, o sea, tú no puedes pretender ni siquiera ir a un festival internacional porque es que pedir un pasaje ¿a quién? ¿A quién? Y toda la burocracia que hay que pasar para llegar a obtener, si acaso, ese pasaje. Sí, entonces... En caso son para 2 personas, porque sí, más de eso no. Exacto, y es muy triste. Habiendo tanto, claro, hay contraste, porque ahí sí hay instituciones que viajan completa y pueden ser hasta 100 personas o más, pero son casos, sobre todo en los casos de las orquestas que pueden, del sistema que tienen un músculo que les permite salir, pero son ellos, afortunados ellos, pero nosotros no. Eso ha hecho que muchas agrupaciones tengan muy cuesta arriba realizar incluso producciones artísticas de cualquier género, danza, teatro, acá incluso en la capital. Incluso sacar una producción es muy difícil. Yo, por las mismas relaciones que tengo a nivel institucional, puedo pedir espacios en la Compañía Nacional de Teatro, en mi Teatro Teresa Carreño, en la Compañía Nacional de Danza, me los ofrecen aquí donde estamos trabajando ahorita. O sea, afortunadamente no me quejo de eso y he trabajado muchísimo. El Eco Los Ciruelos es una producción de la Compañía Nacional de Teatro, y Brillaban las Estrellas de la Compañía Nacional de Danza. Todo lo que hacemos ópera es el Teatro Teresa Carreño, son todas instituciones del Estado. Y yo agradezco la oportunidad que se me ha dado, pero Miguel Isa, solo independiente, no tiene oficina, no tiene depósito, no tiene, o sea, yo tengo que pedir un espacio para ensayar, pero yo no tengo un espacio. Por ejemplo, para asistir al Instituto Superior de Danza, que fue un espacio maravilloso en Los Luises, en Los Cortijos, ahí teníamos todo espacio para ensayar, hasta para guardar las cosas, incluso hasta en la casa del artista cuando funcionó el danza ahí, pero ya, o sea, mi cosa está en mi cuarto. En el depósito de cada uno se hace exactamente. Entonces, y cuando me pongo creativo con el Teresa Carreño, porque es el Teresa Carreño, y entonces ahí tengo los juguetes completos, la tarima, la giratoria, la escenografía y todo, pero yo, Miguel, tengo que pensar, ¿dónde voy a guardar lo que voy a usar para esta próxima producción? ¿La tengo? ¿No la tengo? ¿Cómo es? Entonces, claro, uno ha dado tanto al país, ha dado tanto, y tú dices, oye, creo que nos merecemos algo más digno como artista. ¿Me entiendes? Porque yo todo lo que he logrado a nivel institucional lo logré por mi proyección como artista. Y gracias a que Miguel Isa es Miguel Isa, entonces me llamaron para esto, me llamaron para la UNED, me llamaron para el Teresa, pero es porque fui un artista independiente que tuvo un apoyo en un momento tanto a las agrupaciones que pertenecí como a la propia que yo pedía. Entonces, hay como un desfase. Hay un desfase ahí que ojalá en algún momento, ya no, bueno, por mí, por todo lo que tenemos, hay formas yo creo que hay mecanismos, como por ejemplo en México existe la beca FONCA, que son proyectos que tú presentas, defiendes y te ganas un financiamiento. A lo mejor no es que para toda la vida vamos a recibir un subsidio, sino que bueno, que presenta tu proyecto, defiende un proyecto a 2 años, y que haya una comisión creíble, respetada, que tú digas, vale la pena ir a defender mi proyecto ante esta comisión que está haciendo la selección porque yo lo respeto a ellos, no porque soy amigo de ellos, y entonces gracias a que son amigos me van a dar a mí el apoyo, porque eso sabemos muy bien que pasa, mucho. Ocurre. Creo que nos quitaron el valor como artistas y poco a poco fuimos perdiéndolo desde todo lo que has mencionado hasta llegar a eso.
¿Qué artista es bien pagado con una producción independiente acá en el país? Ninguno. Mira, tal vez algunas producciones privadas que lo permiten, pero Pero es un porcentaje Muy pequeño. poco. Y ni hablar del tema de la salud. Aquí no. nadie. El artista no. Un artista. A mí me da dolor ver cómo muchos de nuestros compañeros, Trino Rojas, Pancho Salazar, que acaba de fallecer, no tenía ni dinero para ser enterrado. para no tener un seguro social. Es la- Gente que le ha aportado, como tú bien lo dices, al país bastante. Sí, porque además el hecho de ser artista, o sea, uno como artista ya está formando gente. Porque cuando tú logras que alguien vaya a verte y que se arregle y que por las redes se enteró y decidió, ya ahí hay una disciplina. La gente que va a un teatro como fui yo tanto, uno ya está formando. Aparte, uno es profesor, yo soy docente, entonces está formando más. ¿Y dónde está? Digamos, ¿dónde queda eso? Justamente en los valores que tú estás sembrando en esos estudiantes para que ellos lo siembren en su familia, en su profesión, en su carrera. Para que seamos un mejor país. Exactamente. Y que eso se logre multiplicar y que no sea tomado como una excusa para tergiversar. Porque si bien la cultura ha sido mal utilizada también para permear otros espacios que no deberían permearse. Hablaste del Eco de los Ciruelos, que solamente la vi como 7 veces. O sea, una obra maravillosa. El Mistral también ha sido una obra maravillosa que le grita a la sociedad. Si ahorita Miguel Isa tuviese la oportunidad de montar o hacer otro gran espectáculo de envergadura como el Eco de los Ciruelos, como el Mistral, ¿qué le gritaría a la sociedad actual ahorita Miguel Isa? Mira, tú sabes que cuando uno hace este tipo de proyectos, no está esa pretensión. De verdad, de verdad. O sea, uno se sumerge en un mundo de la creación, en el mundo del intérprete, en el trabajo estético, pero nunca allí en los proyectos en los que yo estuve, que fueron proyectos de mucha vanguardia, nosotros no sabíamos que era de vanguardia. Nosotros estábamos trabajando, pero estábamos rompiendo códigos. Cada coreografía que hacía Luis, que hacía Liz, que hacía Leison, rompía códigos, pero no había la pretensión. El Escuela Ciruelo, que se hizo en el año 2008, creo que fue 2008-2009, con la compañía de Eduardo Gil, maestro Eduardo Gil, me invita y me dice, mira, que vamos a hacer un homenaje a Nicolás Curiel. Maestro Nicolás Curiel, para muchos que lo conocen, pero no, fue un gran pionero, el director de teatro universitario por muchos años de la Universidad Central de Venezuela, y fue el primero que trajo los textos de Bertolt Brecht a Venezuela en el año 62. Eduardo Gil me da el guión, y digo, oye, Eduardo, yo voy a partir de esto, pero yo quiero hacer como otra cosa. Y empecé a trabajar. Ahí estaba conmigo trabajando en la parte creativa Edgar Gil, que fue un escenógrafo, vestuarista, diseñador de maquillaje. O sea, se casó muchísimo con el proyecto. Y empezamos a trabajar, éramos 30, eran 30 intérpretes. Por supuesto, el Eco ya con textos de Bertolt Brecht tiene un grito a la sociedad. Tiene un grito. Y sin embargo, en una sociedad tan polarizada, yo trataba como de no caer en el panfleto, sino buscar lo poético de Bertolt Brecht. Porque bueno, no es mi línea, pues. No es mi línea y yo soy un trabajador y trato de cuidar lo que estoy haciendo según mis propios valores y mis propios parámetros. Pero resultó ser, además que era con la música de Kurt Weill, que Kurt Weill fue un gran compositor que trabajó de la Mi hermano de Bertolt Brecht. Y bueno, se creó ese transatlántico que fue ese espectáculo. Yo me sentía el día antes del estreno, que no pudimos hacer un ensayo general como yo deseaba. Me sentía parado en una cueva. Y la cueva se movía, yo estaba parado así. Porque no te da tiempo de procesar nada, porque era demasiado grande. Todo era en un lugar no convencional como la sala experimental de Bellas Artes. Y todo el mundo así muy nervioso, muy tenso, sobre todo la compañía, pues, porque estamos como apostando a algo grande, pues. Lo más bello fue el día del estreno, que cuando Nicolás Curiel se paró, bueno, Nicolás Curiel se me arrodilló. Es muy chaucero, ¿no? Pero también fue un gesto muy hermoso para mí, muy significativo. Y empezó, es Miguel Isa. ¿Puedo decir grosería? Claro, toda la que quiera. Miguel Isa. Estos alemanes de mierda, que es lo que se creen, estos franceses de mierda, Miguel Isa, esto sí es Bertolt Brecht. Y yo era así eléctrico, porque estaba tan sumergido en el proceso y en ese proyecto que no me percataba. Pues. Lo mismo me pasó con el Mistral. O sea, el Mistral, yo viví un año en Francia, hice una maestría en políticas culturales y no pude crear ni nada, sino yo quise fue ver y mis estudios. Empecé a notar todo lo que observaba de la conducta de los franceses.
Y me entero, había un restaurante llamado El Mistral. Muchos lugares ya que se llaman El Mistral, pero yo no sabía que era El Mistral. Un gran amigo llamado Fernando Suez, que bailó mucho tiempo con la compañía de Pina Bausch, del venezolano, es un orgullo nacional para nosotros de que Fernandito haya pasado por allí. Me dice, oye, mira, una vez estábamos bailando la consagración de la primavera, el vestuario de los hombres es nada más un pantalón y sin camisa. Y estamos en el Festival de Aviñón, que se hace en verano, y estaba pasando el Mistral. Y yo, ya va, ¿pero qué es el Mistral? Fernando me dice, no, Mistral es un viento frío que pasa en verano. Empezó a investigar, y resulta que es tan fuerte el contraste de temperatura que la gente dicen o sea, la gente se altera. Y hay gente que dice, el Mistral, el viento que vuelve loca a la gente. Una vez me dijo Eulalia Siso, me dijo eso. El Mistral, el viento que vuelve loca a la gente. Y yo, y me dio como la excusa, ¿no? Y bueno, me sumergí ahí, como eran 20 bailarines ahí, todas eran bailarines en ese momento. Eso fue el año 2003. Y surgió lo que surgió. Fue un proceso hermosísimo. Y generó un impacto impresionante, pero nunca hubo la pretensión ni del grito, ni de, o sea, es que yo creo que si uno es honesto y uno viaja con lo que, y ahí entra mucho la intuición, salen esas cosas maravillosas. Por supuesto, tienes que tener un equipo que cree en ti, porque si no cree en ti, eso no sale. ¿Qué me ha pasado? Trabajar con gente que no cree en mí, yo digo que aquí, Dios mío, no suspendo este proyecto. Me ha pasado. Porque bueno, no creen ven el resultado, pero no entienden los procesos. Y como yo soy una persona de procesos, yo siempre tengo que leer la cartilla. Mira, yo trabajo de esta manera, yo construyo de esta manera, es así, así, así. Y así que vamos nosotros, digamos, creando. Pero después es que está todo ese estallido del público. El año antepasado, en el 2023, eran los 20 años de Mistral y fue más locura que, o sea, una obra que es muy vigente y es un fenómeno para mí y no deja de sorprender, cosa que no hace confiarme tampoco en eso, porque la gente dice, no, tú haces de Mistral, eso es un exitazo. No, mira, yo quiero que sea un éxito, apuesto que sea un éxito, pero no puedo confiar de que tú vas a ser un éxito. Y nunca lo digo. Ay, tú vas a ser un exitazo. No lo digo porque me da miedo. Me da miedo, come mierda. Te ocupas de lo que te tienen que ocupar para que sea. Que sepa exactamente. Y bueno, tuvimos la oportunidad incluso ese año de hacerlo 2 veces en la Concha Acústica de Bellomonte. Imagínate tú, la primera vez que lo hicimos, yo estaba haciendo los últimos detalles, porque como allá en la Concha uno puede trabajar desde noche para ver la iluminación y todo, estaba como ajustando cosas. Darío Perdomo fue el iluminador, donde quiera que esté, siempre lo abrazo, lo quiero y le agradezco. Y me dice, Miguel, la cola está muy larga, está llegando a la panadería abajo de la Concha Acústica. Ok, bueno, vamos a la sala. Cuando yo vi el gentío entrar ahí, me puse a llorar. Y dije, pero toda esta gente viene de un trabajo mío. ¿Qué arrecho? ¿Sabes? O sea, de una cosa que han sido momentos muy hermosos, en general, de verdad, no me quejo. Podemos, desde el arte, ¿cómo lo ves de aquí a 5 años? La situación artística. Este país es tripolar. No es ni siquiera bipolar. Este país es tripolar. Porque a pesar de todas las situaciones que se han presentado, todas las vicisitudes, yo salía, me iba en la mañana y todavía me sigue pasando, y es donde digo, este es el verdadero país. Me voy para la Compañía Nacional de Danza en diciembre, en octubre. Pero en octubre, yo tengo un espectáculo con ellos que ya va para 10 años, creo, que se llama Y Brillaban las Estrellas. Y es un espectáculo de Navidad tradicional venezolana. Y me voy para allá, para Caño Amarillo a trabajar y están esos muchachos trabajando y bailando con una felicidad y una plenitud, sobre todo lo de danza tradicional, porque danza tradicional venezolana navideña. Y están los músicos, los cantantes, todo el mundo trabajando con aquel entusiasmo. Y de ahí después me voy para el César Cariño a trabajar con el Cascanueces, que hay 120 bailarines en el Cascanueces, pero estoy dirigiendo una ópera y estoy dirigiendo una zarzuela. O sea, yo ni un año le puedo dirigir 10 grandes producciones dentro de una situación como la que hemos estado viviendo. Todo es como un acto como un milagro. Este es un país milagroso porque a pesar de todo, a pesar de la situación de transporte, de los sueldos, de que no hay agua, de la gasolina, todo eso, tú ves a esos muchachos dando la vida aquí, dando la vida allá, el público agradecido, llorando por lo que vio. Entonces, digamos, yo no sé si pensar qué va a pasar de aquí a 5 años o pensar qué vamos a pensar cuando echemos para atrás de todo lo vivido, todos los años vividos, porque cada época tiene como su momento, ¿no? Y aquí lo que sorprende es que a pesar de todo, ocurren cosas de mucha, mucha calidad. Yo soy director escénico de la compañía de ópera Teresa Carreño. En esa compañía tenemos como 60 jóvenes que son staff de la compañía. O sea, son miembros de esa compañía.
cada voz es más bella que otra, ¿no? Algunos tendrán problemas técnicos que hay que resolver, otros tienen unas voces prodigiosas. Y esos otros tienen la oportunidad de pasar por la sala Río Reinas a sacar el músculo interpretativo y se crea una compañía en el año 2022 que no se había creado nunca en el Teatro Teresa Carreño. El Teatro Teresa Carreño producía ópera, pero no tenía la compañía. Hubo un intento de un taller de formación, no funcionó. Sí hubo otras compañías de ópera, como Ópera de Caracas, Ópera Metropolitana, en fin, pero tenía tiempo que no existía ese espacio. Y Teresa abrió ese espacio y me llamó a mí, a Elisa Vega y a la maestra Isabel Palacio. Entonces, bueno, ahí estamos y cada vez que se sube el telón, digo, otro milagro más, porque no es que es un más o menos, es que es un espectáculo de calidad, porque además están los maestros realizadores del Teatro Teresa Carreño. O sea, yo digo que ese es el verdadero país, que a pesar de todas las situaciones que hemos vivido, todos los contrastes que hemos vivido, hay algo que es la ética profesional, que es la mística, que es la pasión, que hace que las cosas se sostengan, porque económicamente no es por la economía, no es por los sueldos que ganamos en total. O sea, yo gano 400 bolívares como ganan todos los empleados con el bono que cae por acá, ¿sabes? O sea, porque son los sueldos del empleado público. Y los sueldos del empleado público ya están como, yo ni saco la cuenta ya, yo soy jubilado de UNEAP y ya yo no sé ni cuánto gano, porque bueno, no me voy a mortificar. Digamos, uno va creciendo y uno le va bajando las pasiones por la salud también. Entonces uno va el día a día y uno va resolviendo. Y así pasa, a veces pasa que tengo la compañía de ópera, pero tengo 3 que viven en La Victoria, 3 que viven en San Cristóbal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con los que están en Caracas. O sea, uno va todo el tiempo. Creo que la ganancia es entender el momento y cómo no perder la calidad a pesar del momento. Y el momento es eso, es la negociación de los tiempos reales de cada quien. Que tengo que trabajar en la mañana, no, que yo de aquí se voy a cantar a un restaurante, ¿sabes? Es entender. Creo que el error puede ser en tratar de repetir lo que ya no es. Lo que fue, fue. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y no que fue mejor, fue peor, fue. Fue una época maravillosa, muy, muy, muy productiva. De verdad, sobre todo lo que fue los 80, 90 fue, pero bueno, y también todos estos festivales internacionales de teatro que nos dejaron huella, porque eso permitía también tener referentes reales de lo que estaba ocurriendo en el mundo a nivel del arte y del espectáculo y la integración de las artes. Y nuestras generaciones tuvimos esa gran oportunidad de vivir esos festivales. Entonces, sí, fue un momento muy fructífero, pero también estos momentos que hemos vivido, bueno, nos permite sacar un músculo dentro de mucha vicisitud, mucha situación que no es fácil, pero que igualmente se apuesta a la calidad, porque eso es lo que se debe mantener. Y los que creen en eso, lo ofrecemos. Vamos a la calidad y la gente se queda así. ¿Okay? Creo que esto nos ha permitido, no estoy seguro que esto nos ha permitido entrenar ese músculo que no solamente condiciona o potencia, incluso a lo mejor nosotros mismos ni lo conocemos, potencia no solamente las cualidades intelectuales, sino las cualidades humanas. ¿Para qué? Que nos va a sorprender en un futuro cuando hayan unas mejores posibilidades. Todo eso que arrastramos, imagínate, no va a ser los 80, no va a ser los 90, va a ser mejor que en esa época. Ojalá, porque mira, yo apuesto a que sí sea, pero ¿qué pasa con el venezolano en general? Por tener tanta bonanza, muchas cosas no las valoró. Te estoy hablando hasta desde una rueda de una escenografía, hasta una madera, pasando por un sombrero. No importa, hacemos otro. Te lo digo porque yo lo viví, yo lo vi. Entonces era como un derroche. Mientras eso pasaba acá, yo viajé a Bolivia, yo veía como un actor desartonillaba la mesita que tenía y guardaba los tornillitos en una bolsita. ¿Me entiendes? Entonces, ojalá toda esta experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo, nos permita valorar las cosas como la valoró nuestra generación. Porque yo siempre digo a mis estudiantes, yo soy de la televisión en blanco y negro, de 3 canales, cuidados y 4. En un horario. Yo había que mover la antena para poder mover antena, y si la antena estaba en el techo cuando yo viera Guerra de Hormigas en el televisor. Viví el televisor a color. No fuimos los primeros. No teníamos teléfono. O sea, cuando nosotros tuvimos teléfono, en que nos mudamos de Paraíso, porque yo vivía en Propatria, era un acontecimiento que teníamos teléfono en mi casa y además intercomunicador. O sea, imagínate todo, por favor. Y nos matábamos por atender la llamada de teléfono. No tuvimos Betamax, porque no había plata para Betamax. Tuvimos VHS. Un televisor a color en la casa. Pero así tú sabes, ¿no? Más o menos. Y así cada cosa. No lo digo porque pobrecito, sino porque cada cosa tuvo un valor. Cuando llegó el internet, que nadie entendía qué era eso, como está llegando ahorita la inteligencia artificial.
era así como que ya va, no, que mira, tú llegas y entonces aprietas, y entonces puedes, soy yo el ruidito, El diálogo. no, sí, sí, eso de todo el mundo así, mira, ahí está, además, búscate fulanito, mira, ya apareció, o sea, pero eso era un acontecimiento, y todos los muchachos nacen con el chip ya, o sea, no, yo estoy hablando de la edad de piedra, y eso fue 30 años atrás, o 25 años, ya no, no sé ni cuánto, y como está con la inteligencia artificial, que esto va, bueno, ya no sabemos a dónde, bueno, a nosotros nos tocó, o sea, valoramos, cuando yo hablo con mis amigos generacionales, valoramos haber sido observadores de un país que estuvo cambiando, un mundo que estuvo cambiando. Empezamos a ser protagonistas sin saberlo, pero estamos ahí. Y todo esto con estas bases que hemos hablado, pues, la disciplina, la constancia, el respeto, el ver, ir a una biblioteca, ir a ver una obra de teatro, ir a ver esto. O sea, me iba al nuevo grupo ya de Alberto Páez Mateo a ver el nuevo grupo, vi la revolución con Rafael Briceño y José Ignacio Carduja, acto cultural, todo bicho de uña. O sea, cantidad de cosas maravillosas en ese teatro. Y yo iba porque yo creo que veía, en la casa veía, compraban el Nacional, y veía la cartelera cultural y me empezó a llamar la atención porque había gente que yo veía en la televisión que se presentaba. Y empecé a ir allá. Y así, a ver, y la Cinemateca me la pasaba metido. Yo iba al Cine Pinar. O sea, también a veces son cosas de uno, ¿no? Que vienen con uno y otras que si sabes aprovechar la oferta, que ahorita no es que no la haya, ahorita la hay también, te alimentas y tienes criterio. Porque si tú vas a ver una sola cosa, y te alimentas nada más de esa sola cosa, no tienes criterio porque estás viendo nada más una sola cosa. El asunto es que tengas un criterio para poder valorar lo que estás viendo y bueno, si quieres juzgarlo, juzga, ¿no? O sea, o compara, ya eso queda cada quien. Para ir cerrando, Miguel. No, cerrando. No, destámpame tú un maratón, no me tienes. Bueno, aquí no quedamos, bro. Por mí, encantado. Mucha gente desiste de la idea de ser artista. Por lo que bien comentado. ¿Cómo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a sostener la carrera? ¿Cómo vamos a sostener la disciplina, la trayectoria? A todo eso que nos ha llevado la sociedad actual. A toda esa gente que quiere, pero también está pensando desistir. Desde tu experiencia como maestro, con 40 años de carrera artística y que ha vivido tantos procesos, ¿qué les dirías? Mira, yo creo que en Venezuela son pocos, bueno, no son pocos, pero digamos, hay médicos que son, ¿cómo se llama? Visitadores médicos. Hay abogados que trabajan en un restaurante. O sea, aquí lamentablemente nos desvirtuamos de nuestra carrera o de las carreras principales porque, bueno, la vida nos ha dado una oportunidad de crecimiento, vamos a verlo positivo, donde, bueno, tenemos que aplicar nuestra experiencia y nuestros conocimientos a otras áreas. Bueno, mira que yo hago buenas tortas y bueno, eso hago buenas tortas, en fin. Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que tratar de ser feliz, o sea, de buscar la felicidad o sí, vamos a hablar de la felicidad o de la paz haciendo lo que no les gusta, porque no hay nada peor que un ingeniero amargado que siempre quiso ser artista y es un amargado en la carrera, ¿sabes? Porque no es feliz haciendo lo que está haciendo. Y todo, cuando tú te pones a investigar en las nuevas tendencias, incluso hay quienes cuestionan ya hasta los estudios universitarios. Hay que dice, ya hay que especializarse en lo que no le gusta. Si tú eres zapatero y te gusta coser los zapatos, échale pichón a tu área. O sea, yo creo que si tenemos que aprender a escucharnos, a veces ya no nos escuchamos, sobre todo con esta vorágine de redes sociales, porque escuchamos más el like, que hay todos estudios de la serotonina que se crece. O sea, no sé si la serotonina, si no es otra hormona, porque te ponen like, 20,000 likes, 5,000 likes, 10,000 likes. Hasta yo me alegro cuando me ponen like, no es que no esté ausente de eso, yo también tengo mis redes, ¿no? Pero la superficialidad de este momento es muy peligrosa porque no te lleva a tu interior, sino que te lleva a un exterior donde empiezas como a jugar y a medirte por todas estas cosas que están pasando. Y creo que es muy importante la intuición y escucharse. Oye, yo quisiera, porque cuando yo digo soy artista, yo siempre quise bailar. Yo siempre quise cantar. O cuando se jubilan empiezan a estudiar 4, porque ahora sí puedo, ¿no? Entonces, oye, tuve la suerte de tomar la decisión a tiempo. No me arrepiento para nada. Menos mal no quedaste en biología. Menos mal que no quedé en biología, como dice la canción que canta Limpiación de Regla Terriana. O sea, yo no me arrepiento de nada. Tal vez de otras cosas, a lo mejor que pude haber sido más arrojado. Tal vez esa duda
esa inseguridad que a lo mejor si lo hubiese sido de otra manera, no sé qué hubiese hecho, pero sigan su intuición. Hay que seguir la intuición. Tú estás con este proyecto porque te gusta, pero la pasión que le pones a tu proyecto es la que te va a abrir otras puertas Así y es. te va a relacionar con otra persona. Pero alguien te puede decir, pero para que tú vas a gastar dinero en unos micrófonos y eso, por favor, como está, ahí tú vas a estar gastando por favor, ubícate. No, pana, que yo quiero hacer esto. Esto a mí me nace. Yo también tengo un podcast, ya lo hemos conversado, y a mí me enriquece tanto conversar con otra gente del mundo, del universo, del universo de su vida, de cómo llegó al arte. Y estamos en un momento donde hay que enriquecer el espíritu, hay que enriquecerlo. Y eso genera, digamos, en una situación, digamos, normal, eso va a generar una ganancia, aparte del espiritual y material. Evidentemente, nos ha tocado una época fuerte donde lo material, bueno, o te deprimes y te entregas a esa fatalidad del destino, o ves cómo resurge y entiendes las cosas de otra manera. A mí me pasó el año pasado, sin carro. No tenía el fondo para arreglarlo. Y en un momento hasta que el teléfono se me echó a perder. Bueno, se me bloqueó, tuve un problema ahí con la línea del teléfono. Y dije, Dios mío, ¿qué estoy aprendiendo? O sea, ¿cuál es la señal que hay aquí? Porque hay que hacerle caso a las señales. Porque todo lo material pareciera como Alejarse en ese momento. o sea, la señal era, Miguel, aléjate de lo material y ocúpate. Vuelve a ti. Y yo creo que esa es la prueba que se nos pone en la vida. O sea, ¿dónde vuelves a ti? ¿Dónde estás tú? Y no es una cosa de autoayuda, es que es verdad. O sea, en la medida en que uno se enriquece, uno se escucha, las cosas empiezan a fluir. Por supuesto, está el ego alborotándote, porque cuando estás consiguiendo bienestar, te va a decir, pero por favor, Miguel, tú vas a perder tiempo en ese podcast, por favor, ubícate. Y tú, queda de ti, dale comidita de ese ego o no, o ese animalito, como lo quieras llamar. Ya queda de uno, porque esa es parte del aprendizaje, claro. Yo ahorita tengo 63 años y uno ve las cosas de otra manera. Soy Aries impulsivo 100%, que he llegado a los límites de la impulsividad. Ya yo me he aprendido a domar, no se va domando, uno ve las cosas ya desde otro punto de vista, ¿no? Como dicen, lo que era importante ya no es importante y lo que no era importante ahora es importante, ¿no? Pero eso es un proceso que va viviendo cada quien. Miguel, de verdad ha sido un honor tenerte acá, compartir un poco de tu conocimiento humano, de tu conocimiento artístico y de tu conocimiento de lo que ha sido el arte en Venezuela, que además creo fielmente que nos hace falta mucho, sobre todo a las generaciones que están empezando ahorita, echarse una paseadita por los libros y ver cuál ha sido la historia artística de nuestro país y de los referentes que muchos están vivos aún y que los tenemos, como bien conversábamos fuera, a la mano y que vale la pena conocerlos y que vale la pena visitarlos y que vale la pena buscarlos, estudiarlos, tenderle la mano cuando la necesitan, porque, como bien dije hace rato, a veces nos estamos desdibujando como artistas y la sociedad nos está consumiendo como artistas, perdiendo algo que es netamente humano. No es posible que muchos de nosotros estemos pasando o estén pasando situaciones precarias cuando le han entregado el 100% de su vida al crecimiento de un país. No es justo, no es posible y no puede seguir ocurriendo. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Por compartir tu conocimiento conmigo. De verdad, ha sido un honor tenerte acá. Espero en otra oportunidad tenerte nuevamente. Encantadísimo. Espero que conversemos en los pasillos, por ahí, hablé aquí en este espacio. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales, Miguel? Bueno, tengo varias, pero la principal es @Migueliza con @S62. Gracias por acompañarnos. Este es el maestro Migueliza. Hasta luego. Sin filtro, sin pena es grabado en Ambiente Arrebol, bajo la producción de Ja Producciones.